Durante casi una década, Dog Whisperer con César Millán se mantuvo como una de las series de televisión más queridas y reconocibles del mundo. Las familias se reunían cada semana para observar lo que a menudo parecía imposible. Perros asustados, agresivos o incontrolables se transformaban ante sus ojos en compañeros tranquilos bajo la guía de César. La serie se convirtió en un fenómeno global que inspiró a millones de dueños de mascotas y convirtió a un inmigrante desconocido en uno de los rostros más reconocibles del adiestramiento animal. Sin embargo, después de 9 temporadas exitosas y 175 episodios, el programa repentinamente tuvo un final inesperado, dejando a los espectadores preguntándose por qué algo tan exitoso había desaparecido casi de la noche a la mañana. En ese momento la explicación oficial parecía sencilla. Los productores sugirieron que los ratings habían disminuido gradualmente y que la serie simplemente había llegado a su conclusión natural después de años en el aire. Para muchos fanáticos esa explicación parecía bastante creíble, y la historia desapareció silenciosamente de la conversación pública. Sin embargo, años después, César Millán revelaría que detrás de las cámaras había estado soportando uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de toda su vida, una lucha que los espectadores nunca vieron mientras lo veían sonreír con confianza en la televisión. El final de Dog Whisperer nunca se trató solo de números de televisión o cambios de horarios de programación. Detrás de escena, César estaba librando batallas personales que afectaron cada aspecto de su vida, lo que lo obligó a cargar con cargas emocionales mientras seguía apareciendo sereno frente a millones de espectadores. La imagen que el público veía cada semana representaba solo una pequeña parte de la realidad que vivía. Su mundo estaba empezando a fracturarse en formas que pocas personas podrían haber imaginado. Eso plantea la pregunta que muchos fans siguen haciéndose incluso hoy en día. ¿Qué fue lo que realmente puso fin a una de las historias de mayor éxito de la televisión y después de que todo se derrumbó a su alrededor? ¿A dónde fue César Millán y cómo reconstruyó su vida más de una década después? Para comprender esas respuestas es necesario volver al notable comienzo de una historia que casi nunca sucedió. A diferencia de muchos programas de televisión exitosos, Dog Whisperer no dependió de una costosa campaña de marketing para encontrar su audiencia. El programa se difundió casi en su totalidad de boca en boca, ya que los espectadores lo recomendaron a amigos y familiares después de presenciar las dramáticas transformaciones que tenían lugar en cada episodio. Las personas que nunca habían tenido perros quedaron fascinadas simplemente porque las historias eran muy convincentes. El programa creció de forma natural, impulsado por la curiosidad y el entusiasmo público genuino en lugar de una promoción agresiva. Su popularidad aumentó a un ritmo asombroso. Para la segunda temporada, la serie se había expandido desde su formato original a episodios de 1 hora de duración y se aseguró un codiciado horario de transmisión en horario de máxima audiencia. La audiencia siguió creciendo cada año, y para la sexta temporada, The New York Times estimó que aproximadamente 11 millones de espectadores estadounidenses la sintonizaban cada semana. En poco tiempo, Dog Whisperer con César Millán se había convertido en el programa de mayor audiencia del National Geographic Channel, consolidando la reputación de César como estrella de la televisión internacional. Lo que cautivó al público no fueron simplemente los perros en sí, sino la notable simplicidad del enfoque de César. Cada episodio comenzaba con una familia abrumada por un perro cuyo comportamiento había hecho que la vida cotidiana fuera estresante, aterradora o incluso peligrosa. En un período sorprendentemente corto, los espectadores observaron cómo los animales que ladraban, arremetían, mordían o destructivos se volvían gradualmente tranquilos y cooperativos. Las transformaciones parecieron casi increíbles, lo que solo aumentó la fascinación del público por los métodos de César. César explicó estos cambios dramáticos a través de una filosofía que llamó energía tranquila y asertiva.
Creía que los perros se organizan naturalmente dentro de una estructura social parecida a una manada con un liderazgo claro que les proporciona estabilidad y seguridad. Según su teoría, muchos problemas de conducta se desarrollan porque los propietarios involuntariamente no logran establecerse como líderes seguros. En esa ausencia de orientación, los perros intentan asumir la responsabilidad por sí mismos y a menudo expresan esa incertidumbre a través de ansiedad, dominio o agresión. Desde la perspectiva de César, su papel nunca fue simplemente entrenar perros. En cambio, creía que estaba rehabilitando tanto al animal como a su familia humana al restaurar un equilibrio saludable dentro de la relación. Entraba en las casas no como alguien que intentaba dominar a un perro agresivo, sino como alguien que intentaba proyectar una confianza tranquila en que el animal podía seguirlo de forma natural. Independientemente de que el público estuviera de acuerdo con todos los aspectos de su filosofía o no los resultados visibles, convencieron repetidamente a millones de que su enfoque funcionaba. A medida que su éxito televisivo se expandió, también lo hizo el resto de su carrera. César se convirtió en el entrenador en el que confiaban celebridades, atletas, músicos y líderes empresariales, cuyos perros requerían atención especializada. Publicó libros que rápidamente ascendieron en las listas de bestsellers, desarrolló exitosas líneas de productos para dueños de mascotas, y construyó un impresionante imperio comercial en torno a su creciente reputación. Lo que comenzó como la pasión de un hombre por entender a los perros, evolucionó hasta convertirse en una marca reconocida internacionalmente. Uno de los logros más importantes de esa expansión fue la creación del Centro de Psicología Canina, un extenso centro de rehabilitación de 45 acres en Santa Clarita, California. A diferencia de las escuelas de obediencia tradicionales, el centro se especializaba en trabajar con algunos de los casos de conducta más graves imaginables. Los perros considerados demasiado agresivos, temerosos o impredecibles para los programas de entrenamiento ordinarios, fueron llevados allí con la esperanza de rehabilitarse. Para César, la instalación representó la realización física de un sueño que había perseguido durante décadas. Sin embargo, quizás el aspecto más notable de su éxito fue donde había comenzado el viaje. Mucho antes de los contratos televisivos, los libros más vendidos o los clientes famosos, César Millán llegó a Estados Unidos casi sin nada. Cruzó la frontera a los 21 años cargando solo $100 sin saber hablar inglés y sin conocer a una sola persona que pudiera ayudarlo a comenzar una nueva vida. Los obstáculos que tenía ante él parecían abrumadores, pero abandonar su sueño nunca fue una opción. Nacido en 1969, en el estado mexicano de Sinaloa, César pasó su infancia en la granja de su abuelo, rodeado de ganado, animales de trabajo e innumerables perros. Incluso cuando era niño, la gente notaba algo inusual en la forma en que los animales respondían a él. Los perros que se comportaban nerviosamente con los demás a menudo se relajaban en su presencia, mientras que los animales difíciles parecían dispuestos a confiar en él casi de inmediato. Esas primeras experiencias lo convencieron de que comprender a los perros se convertiría en el propósito de su vida. Mucha gente asumió que la medicina veterinaria sería su carrera profesional obvia, pero la realidad financiera lo hizo imposible. Su familia simplemente no podía permitirse el lujo de enviarlo a la escuela de veterinaria. En lugar de permitir que esas limitaciones pusieran fin a su sueño, César eligió un camino completamente diferente. A la edad de 10 años ya había decidido que de algún modo llegaría a Hollywood, aprendería de los mejores adiestradores del mundo, y con el tiempo se convertiría en el mejor adiestrador de perros que pudiera ser. Llegar a California resultó mucho más difícil de lo que había imaginado. Su primer trabajo en una perrera le proporcionó poco más que un lugar para dormir, mientras luchaba por sobrevivir en un país completamente desconocido. Durante esos primeros meses, supuestamente buscó comida en los contenedores de basura y pasó un tiempo viviendo en las calles,
antes de encontrar empleo cuidando perros y trabajando como paseador de perros. Cada día requería determinación simplemente para seguir avanzando. Poco a poco empezaron a aparecer oportunidades. César estableció un pequeño negocio de paseo de perros en Inglewood y se ganó una reputación excepcional gracias a los notables cambios que los clientes observaron en sus mascotas. Su comprensión instintiva del comportamiento canino atrajo cada vez más atención en todo Los Ángeles. Finalmente, Los Angeles Times publicó una historia destacando al inusualmente talentoso peluquero canino, cuyos métodos parecían casi imposibles de explicar. Ese artículo ayudó a difundir su reputación por toda la ciudad. El avance que lo cambió todo llegó de forma inesperada. Durante sus primeros años en Los Ángeles, mientras trabajaba como conductor de limusina para mantenerse, César estaba entrenando al perro de un cliente cuando una joven actriz llamada Jada Pinkett Smith lo observó en el trabajo. Inmediatamente sintió un potencial extraordinario en el silencioso entrenador que estaba frente a ella. Sin embargo, aún quedaba un enorme obstáculo. A pesar de su notable talento con los perros, César todavía no podía comunicarse eficazmente en inglés. En lugar de simplemente admirar sus habilidades, Jada decidió invertir en su futuro. Al día siguiente, consiguió que un tutor de inglés comenzara a enseñarle creyendo que el idioma nunca debería convertirse en la barrera que impidiera que su talento llegara al mundo. César se comprometió completamente con la oportunidad y estudió con ese tutor todos los días durante un año entero. Años más tarde continuó expresando su profunda gratitud por el apoyo transformador que ella le había brindado durante uno de los períodos más difíciles de su viaje. A medida que la reputación de César siguió creciendo entre los clientes famosos de Los Ángeles, su trabajo finalmente atrajo la atención de MPH Entertainment. Los productores reconocieron que el público probablemente quedaría fascinado al verlo rehabilitar perros difíciles, utilizando métodos diferentes a todo lo mostrado anteriormente en televisión. Desarrollaron un concepto centrado en su enfoque inusual y lo presentaron a National Geographic. El 13 de septiembre de 2004 se estrenó oficialmente Dog Whisperer with César Millan. El éxito llegó con una velocidad asombrosa. Mientras millones de espectadores abrazaban el programa, César se encontró atendiendo a clientes adinerados y al mismo tiempo se convirtió en uno de los entrenadores de perros más reconocidos del mundo. Sin embargo, la fama rara vez llega sin consecuencias. Mientras los espectadores comunes y corrientes celebraban sus logros desde sus salas de estar, otro público observaba con la misma atención desde universidades, escuelas de veterinaria, instituciones de investigación y organizaciones profesionales de comportamiento animal. Su reacción fue dramáticamente diferente. Muchos miembros de las comunidades científica y veterinaria creían que la creciente influencia de César planteaba serios problemas para la comprensión pública del comportamiento canino. Los mismos métodos que elogiaban las audiencias televisivas se convirtieron en el foco de una crítica profesional cada vez más intensa. El hombre que se había ganado la admiración generalizada de los dueños de mascotas de todo el mundo de repente se encontró frente a algunos de los expertos más respetados en comportamiento animal. El conflicto pronto se convertiría en una de las controversias definitorias de toda su carrera. En el centro del desacuerdo estaba la creencia de César de que los perros se organizan naturalmente, según estructuras jerárquicas de manada, en las que el liderazgo juega un papel fundamental. Sostuvo que los humanos deben establecer una autoridad tranquila para brindar a los perros la estabilidad que instintivamente buscan. Muchos investigadores cuestionaron directamente este fundamento argumentando que la evidencia científica que respalda la teoría tradicional de la dominancia había sido mal interpretada o simplificada en exceso. Según esos críticos, el modelo en sí se basaba en supuestos obsoletos. Los investigadores señalaron los estudios originales sobre lobos que habían inspirado la teoría de la dominancia décadas antes.
Esas primeras observaciones se llevaron a cabo utilizando lobos cautivos que vivían juntos en condiciones artificiales, en lugar de grupos familiares formados naturalmente en la naturaleza. A medida que se acumularon investigaciones de campo adicionales, los científicos informaron que las manadas de lobos salvajes generalmente funcionaban como unidades familiares dirigidas por padres experimentados en lugar de luchas constantes por el dominio entre rivales no relacionados. Por lo tanto, los críticos argumentaron que aplicar esas conclusiones obsoletas directamente a los perros domésticos simplificaba demasiado un comportamiento social mucho más complejo. Las organizaciones profesionales se hicieron cada vez más vocales. La American Humane Association fue más allá del desacuerdo académico al instar formalmente a National Geographic, en 2006, a eliminar el programa de su programación. La organización calificó varios métodos de entrenamiento mostrados en televisión como inhumanos, obsoletos e inapropiados, argumentando que corrían el riesgo de alentar a los espectadores a imitar técnicas sin comprender completamente el comportamiento animal. Según la asociación, promover relaciones humanas entre las personas y sus mascotas exige rechazar cualquier actitud que pueda interpretarse como un apoyo a la fuerza innecesaria. La controversia se extendió internacionalmente. Durante una aparición en la televisión británica en 2012, el presentador Alan Titchmarsh confrontó directamente a César, mostrándole videoclips que según los críticos lo mostraban golpeando a un perro en la garganta durante el entrenamiento. César negó rotundamente esas acusaciones, insistiendo en que las imágenes no representaban lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, la discusión se intensificó después de que declaraciones de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales advirtieran que los métodos de entrenamiento aversivos podrían crear dolor, miedo y potencialmente empeorar los problemas de conducta en lugar de resolverlos. Pronto siguieron protestas públicas. Según se informa, más de 1.000 personas se unieron a una campaña en Twitter exigiendo que se cancelara la aparición televisiva de César antes de que saliera al aire. El personal de producción recibió una avalancha de quejas, mientras que los grupos de protesta organizados, a través de las redes sociales, atrajeron una atención pública cada vez mayor. Lo que había comenzado como un desacuerdo científico evolucionó rápidamente hasta convertirse en una controversia pública muy visible, que involucró a activistas, organizaciones de medios y partidarios cada vez más apasionados de ambos lados del debate. César se negó a guardar silencio en respuesta. Sostuvo que muchos de sus críticos más duros poseían credenciales académicas impresionantes, pero carecían de experiencia de primera mano en el manejo de perros genuinamente peligrosos, capaces de herir gravemente a las personas. Desde su perspectiva, el conocimiento teórico por sí solo nunca podría preparar completamente a alguien para tomar decisiones en una fracción de segundo durante encuentros con animales altamente agresivos, independientemente de que la gente estuviera de acuerdo o no con su razonamiento. Defendió consistentemente sus métodos como soluciones prácticas desarrolladas a través de décadas de experiencia directa, en lugar de investigación en el aula. Aún así, la polémica poco a poco fue afectando al negocio en torno al espectáculo. Las cadenas de televisión monitorean la confianza de los anunciantes y los anunciantes monitorean de cerca la percepción del público. A medida que las críticas de respetadas organizaciones profesionales seguían acumulándose año tras año, la presión sobre National Geographic aumentaba constantemente. El carisma, los ratings y los seguidores leales no pudieron proteger completamente al programa de la creciente oposición institucional. Con el tiempo, el conflicto se expandió más allá del debate científico y la crítica pública hacia un terreno aún más serio. Los desacuerdos académicos podían generar titulares, pero las demandas tenían consecuencias mucho mayores. Una vez que los desafíos legales entraron en escena, el futuro de la carrera de César Millán y su imperio televisivo enfrentaron un nivel de incertidumbre como nunca antes había experimentado.
El próximo capítulo resultaría aún más difícil que las batallas que ya había librado. En 2006, un productor de televisión demandó a Caesar por crueldad animal, alegando que César había estrangulado a su labrador retriever con su collar y lo había obligado a correr en una cinta en el Centro de Psicología Canina de Caesar, hasta el punto de agotamiento extremo. El hombre dijo que recibió una llamada del centro informándole que su perro había sido trasladado de urgencia al hospital de animales. La denuncia acusó a Caesar de violación de contrato, crueldad animal y trauma emocional intencional. Exigió daños y perjuicios superiores a $25,000. Los detalles del caso fueron discutidos como siempre ocurre en los procedimientos judiciales, pero la mera existencia de una demanda le dio a la controversia una dimensión legal que la crítica académica nunca tuvo. Pasó del ámbito del desacuerdo profesional a algo a lo que las compañías de seguros, los departamentos legales de la red y los equipos de gestión de riesgos prestan mucha atención. En 2012, el dueño de otro perro presentó una demanda legal contra Caesar, alegando que su perro había resultado herido durante una aparición en Dog Whisperer. La demanda contribuyó directamente a la creciente preocupación en torno al programa a nivel de cadena. Era un ítem más en un expediente que cada temporada se hacía más denso. El incidente más explosivo se produjo más tarde durante el 9/1. 1 de Caesar, el programa de seguimiento que Caesar lanzó después de que terminara Dog Whisperer. En un episodio que se emitió el 26 de febrero de 2016, se estaba entrenando a un perro llamado Simon, descrito por quienes lo conocían como un terror que previamente había matado a un cerdo barrigón. Mientras César se aseguraba de que Simón se acostumbrara a la compañía de un cerdo en un patio cercado, el perro saltó hacia el cerdo y le mordió alrededor de la oreja, dejando el área ensangrentada. Los investigadores de crueldad animal de California iniciaron una investigación. La investigación mostró que el perro escapó accidentalmente del control de César y las personas presentes inmediatamente capturaron al perro o atendieron al cerdo y llamaron a un veterinario que no encontró necesidad de tratamiento. El fiscal adjunto del condado de Los Ángeles, David Jacobs, escribió en una declaración de evaluación del caso que después de una investigación exhaustiva que incluyó inspeccionar al cerdo, revisar el informe veterinario, revisar el video completo varias veces y entrevistar a todas las personas involucradas, la oficina del fiscal del distrito, al igual que nosotros, no pudo identificar ninguna crueldad animal cometida por el señor Caesar. Al final, no se presentaron cargos, pero la investigación en sí fue el tipo de titular que sigue la reputación de un programa durante años, independientemente del resultado. Lo que quedó claro para National Geographic, a medida que avanzaban las temporadas, fue que cada nuevo episodio conllevaba un nivel de riesgo para la reputación que un programa sin controversia nunca tendría. Los 11 millones de espectadores seguían allí, pero estaban disminuyendo, y el hombre en el centro de todo estaba a punto de experimentar algo que cambiaría la atmósfera del programa desde dentro. ¿Cómo pudo el hombre que enseñó control perder el control de su propio mundo de manera tan completa el año en que lo perdió todo? 2010 llegó para César como una serie de martillazos sin tiempo para recuperarse en el medio. En febrero de ese año, papá murió. Papá era un pitbull de 16 años que había sido el compañero de trabajo más importante de César en el programa. Caesar había criado a papá desde que era un cachorro de 4 meses y lo presentó en innumerables episodios del programa. Un perro tan tranquilo por naturaleza y tan instintivamente bueno para calmar situaciones tensas con perros ansiosos o agresivos, que César lo utilizó como una especie de demostración viviente de cómo era realmente la energía canina equilibrada. Había estado con él durante los primeros años en Los Ángeles, cuando César todavía estaba construyendo su reputación. Papá murió en paz rodeado de su familia tanto humana como canina. Perder a papá fue, según el propio César, como perder una parte de sí mismo.
Y luego, 4 meses después, su esposa Elusiane solicitó el divorcio. Llevaban 16 años casados y tenían 2 hijos. El matrimonio había sido el centro privado estable de una vida públicamente inestable. El 4 de junio de 2010, Elusiane César solicitó el divorcio en el Tribunal de Los Ángeles, citando diferencias irreconciliables. Los documentos legales mostraron que ella buscaba la custodia física primaria de los niños, con visitas para César, que entonces tenía 40 años, así como manutención conyugal. Cuando terminó, el suelo desapareció por completo debajo de él. En mayo de ese año, César intentó quitarse la vida con una sobredosis de pastillas. Fue encontrado inconsciente y hospitalizado. Afortunadamente, sobrevivió a pesar de que rechazó la medicación después, y optó por superar la depresión mediante el ejercicio, la disciplina y el afecto, y volviendo a dedicarse al trabajo que siempre le había dado estructura y significado a su vida. Desde entonces ha hablado del intento con la misma franqueza que aporta a todo. Le dijo al Tampa Times que pasar por esa experiencia cambió su forma de entender los signos de la depresión, y que como padre César ahora observa esos signos en sus hijos y en las personas que lo rodean con una atención que no habría tenido antes. El espectáculo continuó durante 2011 y 2012, pero ahora era un espectáculo diferente, y todos los que estaban dentro lo sabían. El hombre que había pasado 9 años en televisión, enseñando a la gente a ser el líder estable y tranquilo que sus animales necesitaban, no podía encontrar la calma en ningún lugar de su interior. El espectáculo continuó cojeando, pero el final fue inevitable. ¿Qué estaba pasando entre bastidores en National Geographic y qué les hizo finalmente desconectarse? El veredicto oficial. El final oficial de Dog Whisperer, con César Millen, llegó en septiembre de 2012, después de 9 temporadas y 175 episodios. César lo anunció en Facebook y les dijo a los fanáticos que la última temporada comenzaría en julio con episodios consecutivos en Nat Geo Wild y que estaba muy agradecido con todos los fanáticos de Dog Whisperer que habían abrazado el programa a lo largo de los años. El comunicado no decía casi nada sobre por qué terminaba el programa. La verdadera razón era una maraña de factores que se habían ido acumulando durante años y que finalmente habían alcanzado un peso combinado. La red decidió que no estaba dispuesta a seguir adelante. Los ratings habían ido cayendo no de forma catastrófica. Después de todo, 11 millones de fieles espectadores semanales no se evaporan de la noche a la mañana, pero son suficientes para que los dirigentes del canal entablen una conversación sobre si el retorno justifica el riesgo. Los costos de producción también habían aumentado a lo largo de 9 temporadas, lo que significaba que el programa necesitaba funcionar a un alto nivel solo para alcanzar el punto de equilibrio, y mucho menos justificar la renovación. La polémica nunca cesó. En cambio, cada temporada trajo una nueva cobertura del debate y cada nueva controversia hizo que el programa fuera menos cómodo para un canal cuya marca se basaba en la credibilidad científica y el bienestar animal. Pero hubo otro factor que las declaraciones de la cadena nunca captaron por completo. El propio César había estado listo para terminar el programa mucho antes que la cadena. Después de todo, César se ha convertido en una superestrella internacional. Quería dar el siguiente paso en su carrera con desafíos más nuevos y mayores que lo llevarían a todo el mundo. Pero ¿qué pasó con el hombre que lo había perdido todo, su perro, su matrimonio y sus ganas de vivir cuando las cámaras finalmente dejaron de grabar? ¿Fue este el fin de César Millán o simplemente el comienzo de algo nuevo? El regreso de César. El fin de Encantador de Perros no significó el fin de César Millán. En todo caso, lo que vino después reveló más sobre el hombre de lo que el programa había podido capturar en 9 temporadas de episodios de 60 minutos. César lanzó Leader of the Pack a principios de 2013
una serie de 12 episodios filmada en todo el mundo, en el Reino Unido, Italia, Países Bajos y España. El programa brindó una segunda oportunidad a los perros no adoptables al capacitar a familias interesadas en adoptarlos. También regresó a la televisión en 2014 con César 911, en Nat Geo Wild, un programa centrado en intervenciones de emergencia con perros en lo que llamó la Zona Roja Animales, cuyo comportamiento era lo suficientemente peligroso como para que sus dueños estuvieran a días de entregarlos o sacrificarlos. El programa duró 4 temporadas. En 2021 regresó a Nat Geo con un nuevo programa llamado César Millán Mejor Humano, Mejor Perro. El programa se centró en algo para lo que el programa original rara vez tuvo tiempo: el lado humano del problema de los perros. Cada episodio de 45 minutos siguió casos en los que personas trajeron a sus perros que se portaban mal para trabajar con César en su centro de psicología canina, un rancho de 45 acres en Santa Clarita, California. El programa ha tenido 5 temporadas y 60 episodios. Lanzó un canal de YouTube que acumuló más de 1 millón de suscriptores. Realizó una gira por el mundo con César Millán Live, una producción teatral que consta de mitad de conferencia y mitad de demostración con perros del refugio local. César se enamoró de nuevo de una mujer llamada Hajir Adar y le propuso matrimonio en Atenas con vistas a la Acrópolis. En julio de 2025, Cell Brands y TSC Product Lab anunciaron una asociación para lanzar una nueva línea de productos innovadores para mascotas bajo el fideicomiso Respect Love de César Millán Brand, que incluye dispositivos electrónicos inteligentes y pequeños electrodomésticos diseñados para mejorar el bienestar de las mascotas. Se anunció una asociación de licencia independiente con K9War para lanzar categorías de accesorios para mascotas, incluidos juguetes, herramientas de entrenamiento, accesorios nutrición y herramientas de aseo. Pero las controversias nunca terminan. En septiembre de 2021 surgió una nueva controversia, cuando una gimnasta llamada Lydia Matis presentó una demanda alegando que el pitbull de César Jr. la había atacado en 2017 y tenía antecedentes de supuestamente matar al perro de Queen Latifah. César negó las acusaciones y calificó la afirmación de que Jr. había mutilado al perro del rapero como una mentira descarada. César Millán, desde cualquier punto de vista, sigue trabajando y sigue siendo relevante más de una década después de la cancelación que se suponía pondría fin a su carrera televisiva. Puede que El susurrador de perros haya terminado, pero César Millán está lejos de terminar. ¿Qué hará a continuación? Entonces, después de ver esto, ¿dónde te encuentras? ¿Crees que los métodos de César fueron geniales o crueles? ¿Y qué episodio del susurrador de perros te llamó más la atención? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.